Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? Todo bien, profe. ¿Cómo andamos? Bueno, ¿qué tal? Ya estamos 25, ya estamos. 25. Muy bien. Muy bien, me escuchan todos, ¿verdad? Sí, Perfecto. Y la semana pasada estuvieron 40 y ahora hay 25. Bueno, faltan 3 minutos. Están todo bien, ¿verdad? 26 ahora. Bueno, seguramente se habrán fijado en el material de apoyo que yo les puse ahí en la plataforma, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién se hace de portavoz. ¿Quién va a ser el portavoz? Porque yo pregunto y si nadie me contesta parece que estoy hablando a la pared. Alguien me tiene que contestar. Alguien, ¿verdad? Alguien. ¿Qué tal? Muy bien. Se fijaron en la plataforma, ¿verdad? Ahí encontraron seguramente ya el material de apoyo que dice capítulo 3. Sí, Es así, profe, ¿verdad? está Así es. así mismo. Bueno, fantástico. ¿Quién pico sos sí, vos? sí, pues, Cecilia Ahí. Rodas me llama. Cecilia Roda. Espera que ya, ¿dónde estás? Abel. Cristal, Ortiz, Adrián, Ramiro, Oviedo. Cartamán, Sánchez, Salina. Bueno, pero no te estoy encontrando. Rodas, Margaret. Así mismo. ¿Y por qué decís Cecilia si acá dice Margaret? Ah, cierto, en el portal está Margaret, en la Lo que pasa que vos que demasiado chuchi es tu nombre, pues. sí. Demasiado. Sí, pues, por eso es. Bueno, Margaret, encontraron todo entonces el material de apoyo que puse ahí en la plataforma. Muy bien. La semana pasada, para los que no estuvieron, la semana pasada estuvimos viendo el primer capítulo que era todo referente a unidades y unas cuantas cositas sobre identificación de las unidades, ¿verdad? Y todos tenemos que tener a mano siempre unas tablas de equivalencia. Tablas de equivalencia. Bueno, el capítulo 2 vamos a dejar para el último, cuando ya sepamos algunas otras cosas, ¿verdad? Y al final vamos a tener tiempo para estudiar un poquito lo que es la viscosidad.
La viscosidad luego es un capítulo aparte, es muy extenso. Nosotros vamos a ver así en forma global. No da tiempo para estudiar a fondo. Además, el que se va a dedicar a, qué sé yo, lubricante, combustible, lubricante y esas cosas, lógico, va a tener que profundizar un poquito más sus estudios. Pero con lo que vamos a ver acá, ya uno puede, realmente ya puede no solamente intuir, sino que ya darse cuenta de muchas cosas referente a la viscosidad. Ya después de ver unos cuantos capítulos ya se van a dar cuenta. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora el capítulo 3, donde dice medición de la presión. Pero vamos a tener en cuenta y vamos a atender, porque esto ya sirve de una lectura estudio. Vamos a ver toda la parte teórica y posiblemente la semana que viene vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Si da el tiempo, a lo mejor hoy hacemos ya algunos. La presión es fuerza sobre área. En el sistema internacional, la unidad de presión es el Newton por metro cuadrado, que le llamamos Pascal, con su sigla PA. Otra unidad es el kilopascal, que ya es un derivado del Pascal, un múltiplo. En el sistema inglés la unidad sería libra-fuerza por pie cuadrado, pero se utiliza la libra-fuerza por pulgada cuadrada, que es la que se le llama PSI. Es la unidad más conveniente en mecánica de fluido. Muy bien, entonces ya tenemos la unidad en castellano y en inglés, vamos a decir. Presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Al hacer cálculos de fluidos, se deben efectuar en relación con alguna presión de referencia. Es normal que la atmosférica sea la presión de referencia. La medición se llama presión manométrica. La presión se mide en relación con un vacío perfecto y se denomina presión absoluta. ¿Qué es lo que es el vacío perfecto? Es el valor en que la presión es cero, el cero absoluto. Es la presión más baja que se logró llegar aquí en la faz de la Tierra. Y esa presión cero absoluta tiene el mismo valor aquí en Paraguay y en la China o en cualquier parte de nuestro planeta. El valor cero de presión es el mismo. Solo que de ahí parten aquí que nosotros usamos el sistema internacional, el Pascal. Después los chinos, después los franceses, los coreanos, los turcos. Cada uno tiene su unidad de medida seguramente, ¿verdad? O se adapta a alguna de las más conocidas. Muy bien, entonces, la presión absoluta siempre tenemos que medir en función de la presión absoluta. Se mide en relación con un vacío perfecto, dijimos. Es la presión manométrica que mide el aparato más la presión atmosférica. Y ahí viene un problemita. Expresar una presión de 109, o sea, 10,9 PSI como presión manométrica, siendo la presión atmosférica local 15 PSI. Entonces, la presión absoluta, poniendo la fórmula, va a ser la presión manométrica más la atmosférica. Entonces, va a ser igual a presión absoluta menos la presión atmosférica, que son las dos presiones que tenemos. Finalmente, la manométrica va a ser 10, que es la presión absoluta, menos 15, que es la presión atmosférica, me da menos 4. ¿Qué quiere decir eso? El resultado negativo nos dice que la presión manométrica está 4,1 PSI por debajo de la presión atmosférica, lo que es lo mismo 4,1 PSI negativo. Bueno, seguramente hay algunos que no está captando bien esto. Por lo tanto,
voy a pasar al pizarrón y voy a hacer un dibujito, porque el dibujo tiene que hablar. El dibujo tiene que hablar. Muy bien. Me están viendo, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a suponer que esto sea el cero absoluto. Quiere decir la presión más baja que se llegó aquí en la faz de la Tierra. Vamos a suponer que este valor es la presión atmosférica. ¿Verdad? O sea que yo mido en el eje ordenada la presión. ¿Verdad? La presión absoluta. Bueno, vamos a suponer que yo mido con el manómetro y este sería presión manométrica. Lo que yo mido siempre es la presión manométrica más la presión absoluta, me da este valor que va a ser la presión absoluta. Muy bien. En el problema anterior decía que la presión absoluta era 10,9. Por lo tanto, la presión manométrica era 4,1. ¿Por qué razón? Porque la atmosférica era 15. 15. ¿Ya ven? En este caso, la presión manométrica es negativo. Es por debajo de la presión atmosférica. La presión atmosférica es este valor. Y acá está por debajo. Acá está por arriba. Y acá está por debajo de la presión atmosférica. Entonces, todo lo que está por arriba de la presión atmosférica, ¿verdad? Es la presión manométrica positiva. Y lo que está por debajo es la presión manométrica negativa, que generalmente se llama vacío, presión de vacío. Hasta inclusive el aparato que mide esa presión, cuando es positivo se llama manómetro y cuando mide negativo se llama vacuómetro, generalmente. Pero nosotros vamos a decir nomás manómetro que mide presión negativa. Entonces, la absoluta va a ser, este es dato y este es lo que se calcula, la presión de vacío. Así es el problema que acabamos de ver. Esta es la forma que hay que interpretar. El cero absoluto es igual aquí, en Japón, en la China y en cualquier parte del mundo. Lo mismo con las temperaturas, para los que ya vieron termodinámica. El cero, la temperatura cero absoluta, ¿verdad? Es la misma aquí y en cualquier parte del mundo. Solo que aquí en nuestro medio medimos en grados Kelvin y el cero, nuestra temperatura cero es 273 grados, ¿verdad? Negativo hacia abajo. Y en inglés, por supuesto, que es el Fahrenheit y el grados Rankine. Bueno, eso seguramente habrán visto ya en termodinámica. Para recordarle nomás que el cero en presión es igual en todo el mundo. Y el cero en temperatura es igual en todo el mundo. Es la temperatura más baja que se llegó aquí en la faz de la Tierra. Muy bien, comprendido, ¿verdad? Profe, yo ese de presión atmosférica lo que no entendí bien, que estaba por debajo. Y ¿Qué dijiste? el problema te da la presión atmosférica como dato. 15 Profe, PSI.
¿verdad? Y te da como dato la presión absoluta dentro del recipiente. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir tu aparato? Va a medir 4,1 negativo, porque va hacia abajo. 4,1 negativo. Fíjate, suma estos dos y te da 15. ¿Ok? Sí, profe. Ese Profe, yo no y... veo tu pizarrón, profe. ¿Cómo? A mí me parece que tu cámara está apagada. La cámara. Sí. ¿No se ve? Yo sí veo. No, yo A mí sí no. me sale. Yo veo también. Nosotros, Ah, entonces puede ser algo Yo también veo. pero va a entrar y salir, o sea, salir y entrar otra vez. Bueno, por eso que es importante que todos hablen, que todos se comuniquen. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hablen, no se queden callados. Muy bien. La relación entre presión y elevación. Ahora vamos a ver algo nuevo. Dentro de un fluido, por supuesto, dentro de un fluido estático, existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión con un cambio de la profundidad o elevación dentro de un fluido. Ojo, imagínense ustedes. Imagínense ustedes y habrán escuchado seguramente habrán escuchado por ahí que los buzos, los que hacen trabajo a profundidades en el mar, se mete al agua y va a trabajar en la profundidad. Pero a medida que va saliendo, tiene que salir despacio, despacito, para que el cuerpo vaya acostumbrándose a la presión. Porque a medida que va saliendo a flote, va a llegar a la presión atmosférica. Pero cuando está bien sumergido, la presión es mucho mayor. Cuando está bajo el agua, es mucho mayor. Muy bien. Habrán experimentado ya también aquellos que se sumergen y van por la profundidad. Elevación. Distancia vertical entre el nivel de referencia y un punto de interés que se llama Z. Siempre se mide en forma positiva hacia arriba. Esto es para mayor comodidad. Ya al hacer unos ejercicios nos vamos a dar cuenta que siempre es preferible encontrar, o sea, poner los valores positivos. Un cambio en la elevación entre dos puntos le vamos a llamar H, ¿verdad? El nivel de referencia puede ser cualquiera. Se recomienda tomar el punto más bajo a fin de eliminar el uso de valores negativos para la posición que tenemos que estudiar. Entonces, cuanto más al fondo yo pongo el nivel de referencia, todas las H's van a ser positivas. En un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido al cambio de elevación se calcula mediante gamma por H. Gamma por H, o sea, peso específico por altura. Por eso yo el otro día les dije a ustedes, y les hice el dibujito, creo que de la casa, con un tanque arriba. Un tanque grande y otro tanque chiquito, pero bien alto. ¿Recuerdan eso, verdad? Para mí que no mostraste, profe. No mostré. Bueno, vamos a No sé, mostrar no. rápidamente para que se den cuenta. Voy a cambiar de cámara. Un ratito. Rápidamente,
Muy bien. Ahí están viendo mi casita, ¿verdad? Están viendo dos dibujos. En la primera casita tenemos un tanque grandote, grandote, y está encima del techo. Y el otro tiene una columna y allá en la punta de la columna, bien alto, tiene un tanque. Y fíjense ustedes, ¿cuál les conviene para bañarse ustedes en invierno? A ver, alguien me dice. Más alto, pues. ¿Por Más qué? alto. ¿Por qué, señorita? Porque la presión va a ser mayor. ¿Puede Muy ser? bien. Porque la presión depende de la altura. Porque ya viene ahí la fórmula. Profe, no va a ser Delta casi P. igual también. ¿Cómo? No va a ser casi igual si el otro tanque es muy grande. No, señor. ¿Quién tiene mayor altura? El de la El derecha. de la columna. Sí, Bueno, y escúchame bien. Fíjate en la vale. fórmula. Fíjate en la fórmula. Delta P igual a gamma por H. Gamma del agua. Entonces es directamente proporcional a la altura. Cuanto más altura, más presión. Y ahora escúchame mejor todavía. Atendé bien lo que voy a decir. Cuando vos te vayas a, qué sé yo, no tengo que decir el negocio, a Tupí o a, qué sé yo, a estos otros que venden electrodomésticos, González Jiménez, Rubén Darío, todo eso, y te va para comprar un termocalefón, ¿eh? Y compras, trae en tu casa, instalá y un doy, no funciona. ¿Por qué? Porque no te fijaste en una placa que tiene el termocalefón que dice ahí atrás una placa metálica que dice rango de uso de 1 bar a 4 o 5 bar. Eso quiere decir que la presión del agua tiene que tener esa presión. Y si tu tanque, por más grande que sea, no alcanza esa presión, como en el dibujo que está a la izquierda, entonces no te sirve. Entonces tenés que poner un tanque elevado. Ahora entendés bien por qué. Ahí me dio. ¿Alguien me contesta? Sí, profe. Se entiende perfectamente. Está Sí, se entiende, calculando, profe. Muy ¿Se claro, entiende? profe. Muy claro. Sí. Muy clarito, ¿verdad? Muy clarito. Entonces, gamma por H. La presión depende de la altura. Ahí está. Y no se discute más. Muy bien. Delta P es cambio de la presión. Gamma, peso específico, y H, cambio en la elevación. Fíjese en el otro dibujo. Si tenemos un submarino, ¿verdad? Y consideramos, voy a poner más grande un ratito. Ahí está. Vamos a considerar el nivel de referencia. El nivel de referencia, el Z está a 1,50 m y el otro está a 60, no, metro pico, 60 metros. 6 metros de profe. metros. 60 metros y el otro está a 150 metros. El nivel del agua. ¿Verdad? Muy bien. El nivel de referencia, el nivel de referencia es el fondo del mar. Entonces vos tenés 60 metros y 150 metros. Correcto. Y el otro, en el otro dibujo que está más a la derecha, el submarino, el nivel de referencia está donde está el submarino. ¿Verdad? ¿Dónde está el submarino?
tenés 60 metros y ese valor Z es negativo, porque va hacia abajo y el 90 metros va hacia arriba. ¿Ya ven? ¿Ven entonces? Por eso es que conviene poner el nivel de referencia lo más bajo posible para que todo sea positivo y no un Z negativo. ¿Ya ven? Bueno, conclusiones. La ecuación delta P igual gamma por H solo es válida para líquidos homogéneos en reposo. Los puntos del mismo nivel, todos dentro de un líquido a un mismo nivel horizontal, tienen la misma presión. El cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico, ¿verdad? Muy bien. Y a la altura, por supuesto. La presión varía en forma lineal con el cambio de elevación, o sea, la altura. Una disminución de la elevación ocasiona un incremento de la presión. Esto a medida que vos te vas hacia abajo, ¿verdad? Entonces aumenta el valor de la presión. Esta ecuación no se aplica a los gases porque el peso específico cambia con la presión. Los gases tienen otro comportamiento. Muy bien, acá hay un problemita muy sencillo. Hay que tener las tablas de equivalencia, pero vamos a mirar qué es lo que dice. Calcular el cambio en la presión del agua de la superficie a una profundidad de 5 metros. Delta P es igual a gamma por H. Gamma es 9,81 kilonewton por metro cúbico. Ese es el valor del peso específico del agua, que ya vimos en la clase pasada en el capítulo 1. Y la altura es a 5 metros, dice, del nivel. Me da 49,05 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, delta P es 49,05 kilopascal. Kilonewton por metro cuadrado, ustedes saben que newton por metro cuadrado es pascal. Si la superficie del agua se encuentra abierta a la atmósfera, la presión ahí es cero, la presión manométrica. La presión manométrica se considera cero en el nivel del agua o de cualquier otro líquido. Al descender en el agua, la elevación disminuye y la presión se incrementa hasta 49,05 a 5 metros. Muy bien. Ahí tenemos otro problemita. Un recipiente que tiene una forma un poco despelotada, ¿verdad? Una forma un poco despelotada. El nivel del agua está ahí donde está el punto A. El punto A. Fíjense en el dibujo. El punto A. La figura muestra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera y el otro lado sellado, en el que hay aire sobre el aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0,9. Calcular la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E, F y la presión del aire. Muy bien, vamos a poner entonces el punto A sobre el nivel del agua, del aceite. El aceite se encuentra expuesto a la atmósfera, por lo tanto, la presión en el punto A va a ser 0 pascal, presión manométrica. Eso dijimos. El punto B, la profundidad de 3 metros. Fíjense el punto B, 3 metros. El punto B está por debajo del punto A. Por lo tanto, vamos a calcular primeramente el peso específico del aceite, que va a ser la gravedad específica por el peso específico del agua, ¿verdad? A 4 grados centígrados. Eso está en el capítulo 1 que tienen que mirarle otra vez ustedes. La gravedad específica es un dato del problema, 0,9 adimensional. Y el peso específico del agua es 9,81, me da 8,83. Entonces, delta P entre A y B va a ser gamma por H. Gamma que es 8,83 y la altura que es 3 metros. Me da 26 kilonewton por metro cuadrado.
Por lo tanto, la presión o delta P entre A y B es 26. Por lo tanto, si delta P a B, puedo poner presión B menos presión A, ¿verdad? O presión A más delta P a B. Esto uno puede hacer como quiera. Cada uno es dueño de hacer como quiera. Yo puse así para que sea un poquito más didáctico nada más, para que se den cuenta que es la misma cosa. Por lo tanto, como la presión en A sabemos que es 0, la presión delta P es 26, entonces la presión en B va a ser 26. La presión en el punto C se calcula de la siguiente manera, de la misma manera que la anterior. El punto D, fíjense, el punto D que está a la misma altura que el punto B. Por lo tanto, el punto D se encuentra al mismo nivel. Tiene que tener la misma presión que el punto B. El punto F, cambio de elevación, es 1,5 metros, ¿verdad? Que está por arriba del punto A. ¿Se dan cuenta? 1,5 metros por encima del punto A. Y F está por arriba del punto A. Por lo tanto, delta P a F, ahí pongo el valor negativo, ¿verdad? Tenemos 8,83 que es gama del aceite. Y la altura puse negativo al otro. A este tendría que ponerle. Me da menos 13,2. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión en F es una presión negativa, es una presión de vacío. Por eso es que el aceite sube esa altura dentro del recipiente. Dentro del recipiente. La presión en F entonces es menos 13. Y la presión del aire, por supuesto que va a ser esa presión negativa. El aire está expuesto a la superficie del aceite a una presión de menos 13 kilopascal. La presión del aire también es menos 13. Pero ¿qué pasa con el aire? El aire es un gas. Entonces, la presión, según Pascal, en cualquier punto de ese recinto de aire, tiene una presión de menos 13 por debajo de la atmosférica. ¿Qué les parece? Bastante sencillo, ¿eh? Recuerden ustedes que la presión, como decía Pascal, y vamos a repetir esto que dijo Pascal anteriormente, ya más adelante vamos a llegar a la ecuación de Pascal. Pero aquí, para resolver, tenemos que comprender, ¿no es cierto? Aquí hay un desarrollo teórico de cómo se encuentra la presión en un punto por debajo del nivel de un líquido, ¿eh? Muy sencillo es la explicación. Yo no quiero perder tiempo en eso, quiero que ustedes lo miren y que lo descubran, porque así se aprende más. Y para llegar a la ecuación delta P igual a gamma por H. Esta delta P igual a gamma por H, hoy esta noche ustedes tienen que soñar con esto. Soñar. Delta P igual a gamma por H. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la paradoja de Pascal. En el desarrollo de la relación delta P igual a gamma por H, el tamaño del volumen pequeño del fluido no afecta el resultado. El cambio de la presión solo depende del cambio de la elevación y el tipo de fluido no depende del tamaño del contenedor. Fíjense, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 recipientes, en el cual los 5 recipientes son de diferentes volúmenes, pero el fluido que lo ponemos adentro alcanza la misma altura. Todos los contenedores mostrados tendrían la misma presión en el fondo. A este fenómeno se lo conoce como paradoja de Pascal, evidentemente. ¿Por qué? Porque la presión en el fondo depende de la altura, no depende de la forma del recipiente. Dijimos, presión gamma por H. Si gamma es el mismo para los 5 dibujos, si es lo mismo para los 5 dibujos, evidentemente va a depender de la altura.
y la altura son todas iguales. Es frecuente que los sistemas hidráulicos urbanos incluyan torres de agua con el propósito de mantener una presión alta. Ustedes saben, aquí en Asunción, en varios lugares hay tanques elevados. Tanques elevados. Hay allá en el Parque Caballero, hay otro aquí en Barrio Hipódromo. En varios lugares hay tanques elevados, ¿verdad?, de abastecimiento de agua a los usuarios. Lo mismo que en las aguaterías de cualquier pueblo. Ustedes van a ver un tanque elevado para poder abastecer a toda la ciudad. Por supuesto que el agua que se carga a ese tanque es un agua de pozo artesiano o qué sé yo, o un agua tratada de algún arroyo, lo que fuere, y se sube con bombas. Con bombas. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Sí, profe. Excelente, Sí, profe. profe. Margaret, muy bien, me alegro. Muy bien. Ahora vamos a comprender un poco lo que es un manómetro. El manómetro dijimos que es un aparato para medir presión, ¿no es cierto? Para medir presión. Ahora, ustedes se fijan ahí en el dibujo que tenemos ahí en la plataforma, en el material de apoyo. ¿Qué pasa? ¿Por qué salta mucho mi...? Ay, 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 ay. Ahí está. Un ratito ya, a ver qué es lo que está pasando. Muy bien. Ah, lo que pasa es que estamos 52. 52. Ah, están entrando más gente. Muy bien. Muy bien. Voy a hacer la pregunta del millón y me van a contestar la mayoría. ¿Ustedes entienden ese dibujito que está ahí del manómetro? Vamos. Yo no, profe. Legalmente no, tampoco. profe. Ya le di Otro. varias vueltas y no. Tampoco. Otro. No, profe. ¿Podemos No, entrar, profe. profe? Creo que sí, No, profesor. profesor. A ver, ¿quién dijo creo que sí? Ricardo, profesor. Bueno, vamos a ver, Ricardo, ponete por al frente. Estoy acá. Ah, Ricardo Pérez. sí, señor. Bueno, y explícame, ¿por qué es lo que es el dibujito de de porquería? Ahí hay un elemento que se llama mercurio, profesor. Mercurio. Y sí, mercurio. Y viste, Sí, o sea, y después hay unidades de medida ahí en el sí. manómetro. Y después, Y cuando mayor es la presión, digamos así, o te subís, por ejemplo, o no sé cómo, el mercurio va a ir bajando y va a aumentar ahí o sea, en el otro tubo, digamos ahí, donde hay agua, dice ahí. sí, agua, sí, puede ser. Pero el dibujo en sí, ¿vos entendés esto? Y ¿Y qué, realmente, qué eso es es lo esa que, pelota que está ahí? ¿Qué es esa pelota que está ahí? a ver, esa pelota, agua, dice ahí. ¿Y qué es lo que es ese redondo ahí? Ahí es donde marcaría la presión, El ¿verdad? marcador, ¿no? Sí, pero yo quiero entender el dibujo. Si vos no entendés el dibujo, yo quiero entender, porque si no entiendo es al pedo. Profe, en esa parte donde dice agua no sería el refrigerante o algo así. Bueno, Bueno, voy a pasar a la otra cámara y vamos a
charlar en el pizarrón. Peñate de Poraque. Muy bien. Vamos a borrar esta casita y esta otra casita. Y voy a dibujar ahora el manómetro. Ahí está. El manómetro. Ahí está. Miren un poco. ¿Qué ocurre? Me están viendo, ¿verdad? Ese redondo que ustedes ven ahí es un tubo. Es una tubería por donde circula algún fluido. En este caso es agua. En este caso que ven ustedes ahí. En primer lugar, antes de que circule agua, yo voy a cargar mercurio para que no se mezcle con el agua. Esto se llama sustancia manométrica, ¿verdad? Y muy bien, está a la misma altura. Después, cuando yo le hago circular agua, ¿verdad? Esa agua es impulsado seguramente por alguna bomba, que le entrega energía para que circule. Váyase de aquí. Entonces, el agua circula y acá entra esa agua un poquito hasta acá y le empuja al mercurio. Y lo que bajó aquí sube al otro lado. Y ahí voy a tener una diferencia de nivel. Mediante esta diferencia de nivel, yo voy a saber la presión en esta sección de la tubería, la presión que va a tener el agua. ¿Comprenden ahora el dibujo? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora sí, profe. Está más claro que el agua, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo era? Rodrigo, ¿cómo era? Ricardo, profesor. Ricardo, muy bien, Ricardo. Bueno, ¿entendés por agua será? Sí, profesor, entendí bien. Bueno, fantástico. Bien explicado. Así tiene que ser. Así Sí, señor. tiene que ser. Bueno, vamos a leer un poquitito de esto y después vamos a dejar los ejercicios para la clase que viene. Manómetro. Emplea la relación gamma por H. El tipo más común es el tubo en U. Este es un manómetro natural, barato, gratis. Es un tubo en forma de U. Ver la figura. Un extremo del tubo está conectado a la presión que va a medirse y el otro se deja abierto a la atmósfera. El tubo contiene el fluido manométrico, el cual no se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. El fluido manométrico se ve desplazado de su posición normal por la acción de la presión que se mide. ¡Ja! ¡Qué sencillito había sido que es! Por favor, vamos más adelante. Procedimiento para escribir la ecuación para un manómetro. Se comienza por un extremo, por ejemplo, la presión A. Fíjense dónde está el punto A, dentro de la tubería grande.
dentro de la tubería grande. Alguien está con el micrófono abierto, sin ahí. Dentro de la tubería grande. Muy bien, el punto A. Se comienza por un extremo, por ejemplo, en el punto A. Se refiere a la presión en el punto A. Si el extremo es abierto, la presión es atmosférica y por supuesto la manométrica va a ser 0. Muy bien, o sea que del otro lado del tubo abierto, a la altura del nivel donde está el mercurio, la presión manométrica es 0. ¡Ja! Ya sabemos entonces. Sume los términos que representan cambios en la presión. La fórmula es delta P igual a gamma por H. Cuando el movimiento de un punto a otro es hacia abajo, la presión se incrementa y se suma a delta P. A la inversa, si va hacia arriba, la presión disminuye y se resta. Por eso siempre es conveniente el nivel más bajo. Este proceso continúa hasta el otro extremo. El resultado es una expresión para la presión en ese punto extremo. Se iguala esta presión con el símbolo para la presión en el punto final. Se resuelve la ecuación en forma algebraica y se introducen los datos. Vamos a ver aquí el problemita. Dice calcular la presión en el punto A. El único punto que se conoce la presión es la superficie del mercurio en la rama derecha, o punto 1. Fíjense ustedes el dibujo, yo le puse ahí el punto 1. Es el único punto que yo conozco su presión, que es la presión manométrica igual a 0. Segundo, la expresión para el punto 2 sería presión 2 igual a presión 1 más gamma por H. Al descender se suma delta P. Entonces, el punto 3 tiene la misma presión que el punto 2 por estar al mismo nivel. Y después el punto 4, la expresión será presión 4 es igual a presión 1, ¿verdad? Más gamma por H hacia abajo, menos gamma del agua por H hacia arriba. Fíjense, gamma del mercurio era el del medio y el otro ya es gamma del agua, porque yendo hacia arriba ya es agua. Desde el punto 3 hasta el punto 4 es agua. Y suma un poco 0,25 más 0,15, es 0,40, 0,4. Y va para arriba, se resta. Finalmente el punto A va a ser presión A igual a presión 4, que está al mismo nivel. Muy bien. Y ahí pueden resolver. Bueno, muy bien. Por hoy no voy a ser muy hincha pelota y les voy a dejar acá para que vayan tomando conciencia que vamos a hacer todos los ejercicios para que entendamos a fondo y que nada nos sorprenda. No titubeen en preguntar si no entienden. El dibujo tiene que hablar y si no habla, pregunten. Conmigo no vayan a dar vuelta. No vayan a dar vuelta para preguntar. Profe, ese manómetro se ve influenciado o sea, por la dirección que tiene. Sí o sí tiene que estar paralelo al suelo, ¿verdad? No precisamente. Yo puedo encontrar la presión en cualquier tubería que va hacia arriba. Y ahí voy a tener en cuenta la elevación también. Ya vamos a hacer más ejercicio después. Vamos a hacer más ejercicio. Ahora empezamos. Pero empezamos bien. Ese es el asunto. Ya vamos a ver más ejercicio. Por hoy les dejo aquí. Tranquilo más. Si quieren, mírenle bien a este material de apoyo. Porque este material de apoyo lo hice yo con mucho cariño y lo hice sacando de los libros más didácticos. Para que ustedes puedan en la primera lectura ya entender.
¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Genial, Bueno, profe, muchísimas gracias. ya pues está pesa entonces, ¿eh? Profe, una consulta. Sí, ¿Vos vas a subir este video en tu canal de YouTube? sí, Ah, dale, gracias, profe. pero voy a subir también en cada clase. Voy a poner en la plataforma, voy a poner en este lugar. Debajo, bueno. debajo de donde dice material de apoyo y ejercitario de apoyo, ahí mismo voy a poner. Este mismo. Perfecto. Profe, Sí, una consulta. ¿La asistencia sería por el foro o cómo sería? ya hablamos de eso, la asistencia. ¿Vos primera vez que asistí? Sí, profe, No preguntaba nomás. vaya a faltar más y listo. No vaya a faltar más. Profe, una consulta. Sí. Yo también soy, esa primera vez entro acá en la clase. Quería consultarte si por si acaso hay un grupo de WhatsApp donde pasan información así para no estar. Sí, hay un grupo de WhatsApp. Pídanle a su compañero. Pídanle a su compañero. En el grupo de WhatsApp yo también estoy. A ver, ¿cómo puedo hacer para contactarme con ellos, profe? En el primer foro está la compañera dejó luego una parte para dejar nuestros datos telefónicos. Exacto. Mire, va Iguazú el rezagado. Va Iguazú el rezagado. Muchas gracias. Va Iguazú el rezagado. No falten más. Bueno, chao, chao, chao. Profe, Sí, no falte y lee, decirle, profe. no, Lee deciden los a foros, vos. decirle. Deciden a vos a los muchachos. Lean el foro. Ok. Bueno, chao. Dale, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Suerte. Bueno, Profe. chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.